¿Aló? Le ¿Aló? escuchamos perfectamente, economista. Por favor, puede comenzar. Gracias. ¿Está la imagen? Sí, está perfecta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes algunas informaciones sobre la situación mundial, la economía ecuatoriana frente al problema que estamos viviendo. Y después de la presentación, pues será grato poder responder a inquietudes que puedan tener. ¿Cuál es la situación del entorno mundial de acuerdo a la información que se puede disponer a la fecha? Aquí tenemos un poco la evolución de acuerdo a varias fuentes de información, el Banco Mundial, el Fondo, Morgan Stanley, Moody's, Fitch Ratings, y vemos pues que esta estimación que va a irse actualizando poco a poco muestra que el mundo va a tener una depresión. Una depresión quiere decir va a haber una contracción, va a haber un proceso de menor producción mundial de bienes y de servicios, y esto obviamente implica la participación mayoritaria de las economías avanzadas. Aquí tenemos cuánto representan estas, el 60%, el 23% está en el Asia, obviamente ahí la China tiene un peso importante, y toda América Latina, incluyendo obviamente los países grandes que son en su orden Brasil, México, Argentina y el resto de países representan aproximadamente el 6% del PIB mundial. Para el caso puntual de América Latina, las estimaciones también muestran tasas de decrecimiento, como ustedes pueden ver, de acuerdo a varias fuentes de información. En todas ellas, pues, se habla que Latinoamérica va a caer en el año 2020 producto de la crisis que estamos viviendo. En el caso puntual del Ecuador, vemos en la parte izquierda del gráfico que el Ecuador representa en la masa de la región más o menos el 2% del PIB de la zona. Realmente es del 1.6, está redondeado. Perdón. Y ahí, obviamente, el país más grande, que es Brasil, conjuntamente con México, ocupa un poco más del 50%. En la parte derecha ven las estimaciones de acuerdo al Fondo Monetario y el Banco Mundial. En todos los casos se ve una caída de la producción. El Ecuador, de acuerdo a estas fuentes, estamos hablando de una caída del 6%. Este es un escenario, yo les diría, no necesariamente el real. Va a cambiar conforme avancen las semanas. Algunas estimaciones un poco más pesimistas hablan de que Ecuador podría estar cayendo entre el 10 y el 12%. En todo caso, esta caída o la otra representan la contracción más fuerte de toda la historia económica del Ecuador. Es una crisis más fuerte que la que tuvimos del 99, sin duda. En esa época caímos del 5% aproximadamente. Una crisis en ese momento de precios que se llama, es decir, cayó la producción, pero empujada por un incremento importante de la inflación, de las tasas de interés y sobre todo el tipo de cambio. Recordemos que hubo crisis bancaria. En esta época estamos hablando de una crisis de cantidad, de volumen. Cae la demanda y la oferta. La demanda porque no hay capacidad de compra, la oferta porque los productores no tienen incentivos para producir, y obviamente esto genera caída del empleo, que es una variable de cantidad, más pobreza y obviamente las secuelas de esto en términos, por ejemplo, de delincuencia o de inseguridad. La apertura del Ecuador, como ustedes pueden ver en este gráfico, esto lamentablemente sale con poco de rezago, pero no cambia mucho respecto a lo que sería al cierre del año pasado. Muestra que el Ecuador es uno de los países más abiertos de América Latina. Simplemente como comparativo, comparen Ecuador con Argentina. Esto quiere decir que cualquier
cualquier situación externa, llamemos esta una situación del precio del petróleo o lo que estamos viviendo de contracción del comercio, nos afecta mucho más a nosotros que a otros países. Esta es una realidad con la que tenemos obviamente que trabajar. Las consecuencias del coronavirus, una vez que se hace conocer a finales del año pasado, se declara la pandemia y aquí podemos ver algunos impactos económicos que se han ido produciendo. Bueno, el precio del oro que bajó algo volvió a subir, un cambio de portafolio en el sentido de que se refugian en un activo que le ven más seguro y se salen de algunos otros que pueden ser inversiones financieras. Y las acciones de las empresas, producto del propio proceso, la caída de las ventas, hace pues que indicadores bursátiles como el Dow Jones o el Standard & Poor's también muestren una reducción, como pueden observar en la gráfica. Otro indicador que es importante es un índice de los commodities. Los commodities son productos de exportación en general y podemos ver pues la caída que se ha producido en las últimas fechas y que demuestra la fuerza de la situación. Aterrizando un poco ya en la situación del Ecuador, aquí vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido hasta el año 2019. Antes del aparecimiento de la pandemia ya veíamos crecimientos cada vez menores de la economía ecuatoriana, crecimientos, por cierto, menores en el periodo de la última década y un poco más, del 2.9 en promedio anual, bastante menor que los primeros años de la propia dolarización, que como ven crecimos más rápido, al 4.3, que fue también una tasa mayor a la que tuvimos cuando estábamos en Sucres, la década de los 90, donde el promedio anual fue del 2.3%. Para el año 2020, para el caso ecuatoriano, con distintas fuentes de información, Banco Central, que está con una estimación atrasada porque no incorpora el tema del coronavirus, vemos estimaciones del Fondo Monetario, el Banco Mundial, de JP Morgan, Goldman Sachs, Citi. En la oficina también tenemos un modelo. En todas ellas, pues, como ustedes pueden ver, muestra tasas de crecimiento negativas o de contracción económica. Aquí, las fuentes del Banco Mundial, se ve una caída del 6%, y algo de recuperación posterior. Esto probablemente vaya a modificarse. Yo tengo todavía mis dudas de que vaya a haber una recuperación, a pesar que siempre hay un efecto rebote, es decir, cuando una economía cae mucho, hay un efecto resorte para los siguientes años. No creo que tan fuerte, pero en todo caso es lo que demuestra la ilustración esta de los números, una inflación cercana a cero, de déficit comerciales y de cuenta corriente, problemas fiscales, de deuda que no se mueve mayormente respecto al PIB y los porcentajes de pobreza que ustedes pueden observar. La inflación cercana a cero, aquí tenemos la última cifra cerrada al mes de marzo, un crecimiento ligeramente positivo, pero vemos en varios meses anteriores tasas negativas, y esto es una manifestación del estancamiento, y ahora se va a ver con la contracción. Es decir, si no hay producción y hay una baja demanda, hay muy poca posibilidad de que los precios suban porque efectivamente la actividad económica no lo permite. Y esto es un poco lo que estamos viendo, a pesar de que pueden haber algunas coyunturas de acaparamiento de precios en algunos productos, y eso hace pues que eventualmente tengamos algunos picos pequeños en algunas fechas. El precio del petróleo, que ha caído, como sabemos, decreció a tasas a niveles cercanos a cero, inclusive fue negativo en algún día de la semana anterior. Esto no se podía sostener y bueno, algo tenemos aquí de recuperación. Sigue siendo un precio muy bajo de $15 del barril. Aquí obviamente la economía china tiene un peso importante. El 20% de las compras de petróleo en el mundo son
tienen como origen la China. Si la China crece menos, demanda menos petróleo y menos derivados. Y eso obviamente también impacta en el precio y lo que estamos viendo aquí. Y aquí en el cuadro de abajo vemos las previsiones para el caso ecuatoriano. 27, probablemente este valor va a ser algo inferior. Yo no creo que pase de unos $20 el precio en el año. Y el precio del presupuesto del Estado, que dice PGE, Presupuesto General del Estado, como sabemos, es de $51. El impacto es de más o menos entre 70 y 80 millones de dólares, anuales por cada dólar que baje el precio del barril. Entonces, es fácil ver cuál puede ser el impacto para el caso ecuatoriano. Por ponerlo de 20 a 50, para ponerlo en sencillo, son $30 menos por barril, por un promedio de $80, son más o menos 2.400 millones al año de menos ingresos fiscales. Unido a esto, que en la práctica no recibe el Ecuador, no ha estado recibiendo el Ecuador ingresos en el Observatorio Fiscal, donde yo soy parte del mismo. Ya trabajamos con ingresos de cero, porque si bien es cierto, puede ingresar por un lado, pero sale por otro, por las preventas petroleras que se paguen barriles. Por otro lado, tenemos subsidios internos que también anulan el ingreso neto. Y cuando sube el precio del petróleo nos beneficiamos, pero también nos perjudicamos porque la mayoría del derivado es asimismo importado. Firma el país un acuerdo con el fondo. Esto lo firmó en marzo del año pasado, un acuerdo de $10.279 millones, una cifra importante. Esto se firma en marzo, como digo. En junio se hace la primera revisión, hay el desembolso. En septiembre se iba a dar la segunda revisión, pero queda en suspenso por el problema que se presentó en el mes de octubre. Y a finales de año, en los últimos días del año, entregan 498 millones atados de este acuerdo, y hasta ahí llegó el financiamiento, porque ya en marzo, que era la siguiente revisión, se presentó el problema de la pandemia y el acuerdo con el fondo en este momento está en stand-by, está en un proceso de espera porque tienen que replantear metas y esas metas no se pueden fijar mientras no se aclare la situación. El apoyo que está pidiendo el Ecuador en este momento a los multilaterales, el fondo y el resto, es un apoyo de una línea emergente, no está atado al cupo del Ecuador, sí, pero no está atado al programa. Es decir, son fondos adicionales a los que están incluidos en este acuerdo. En la parte fiscal, aquí vemos el tamaño del Estado, cómo creció en los últimos años. Respecto al PIB, el gasto agregado, el gasto público agregado, en promedio está cercano al 40%, es prácticamente el doble de lo que fue en los años anteriores. Y este es uno de los grandes problemas, porque esto repercute en déficits fiscales permanentes y asimismo en endeudamiento acelerado. Hasta el año 2007 podemos observar que los déficits o los superávits eran relativamente pequeños. Aquí tenemos las columnas azules, que es todo el sector público, y las rojas es del gobierno central. Normalmente el sector público agregado siempre tuvo superávits, es el superávit del aporte que tiene el resto de entidades que no forman parte del gobierno central, es decir, fuera de los ministerios, Petroecuador, el Seguro Social, los gobiernos seccionales, etcétera. Sin embargo, a partir del 2007 vemos que tanto todo el sector público cuanto el gobierno central registra déficit, y el año pasado la cifra cerrada del presupuesto del gobierno central, o presupuesto general del Estado, que se conoce, es de 4.400 millones de déficit y de cerca de 1.200 en el agregado del sector público. Bueno, aquí no me voy a detener, son simplemente escenarios que se trabajaron en su momento en el Observatorio Fiscal, con algunos supuestos que ustedes pueden observar a la izquierda, algunos que son comunes para los tres escenarios. En algunos de ellos se incorpora unas decisiones que no están en los otros, por simplemente ilustrar lo que estoy comentando. El déficit pasivo, es decir, si no se hace prácticamente nada, en el sector público alcanzaría los $9.000 millones,
y así esto va siendo algo menor. Más abajo ven 5.213 de déficit en un segundo escenario, el escenario con algunas decisiones económicas, y un escenario menos complicado es el último que ven casi al final de la lista, que dice déficit de 3.913 millones, que corresponde al tercer escenario. En todo caso, son escenarios difíciles que todavía no incorporan todo el grueso del impacto realmente. Aquí tenemos hacia un cuadro consolidado, digamos, de los tres escenarios que les comenté. Ustedes pueden ver aquí en la última línea el déficit fiscal de 9.000 millones en una suerte de lectura pasiva, sin mayores decisiones y decisiones adicionales que estarían tomándose con un déficit fiscal algo menor de 5.200 y de 3.900 en el escenario más optimista, digamos así. Y todas las fuentes de financiamiento, es decir, el déficit que ven en la primera línea, el número 1, que son los mismos números que cité, que no es más que la diferencia, el déficit fiscal no es más que la diferencia entre ingresos y gastos, pero eso no es todo lo que hay que pagar. Adicionalmente está todo el flujo de pagos de capital de la deuda, amortizaciones internas y externas, otros pasivos, ventas anticipadas de petróleo, los CETES, que son certificados de plazo más corto, entre otras obligaciones. ¿Y cómo financio eso? Con desembolsos de aquí, desembolsos del exterior, es decir, nuevos créditos, y finalmente en el primer escenario quedaría una brecha que no se podría cubrir de cerca de 5.000 millones, mientras que nosotros podría estarse cubriendo casi la totalidad porque la diferencia no es mayor. Pero como dije, este es un escenario, o estos tres escenarios todavía no recogen el total del impacto. En la deuda, cerca del 60% del PIB, esta es la tendencia que ha tenido en los últimos años, está el total de la deuda, tanto interna cuanto externa, y esto obviamente en la nota está que no incluye ciertas cuentas contingentes, es decir, el Ecuador, por ejemplo, tiene arbitrajes con empresas extranjeras. Si es contrario el fallo al Ecuador, pues tendría que pagar y eso se incorporaría como deuda, en cuyo caso el monto de la deuda subiría y obviamente también el porcentaje frente al PIB. Y los impuestos crecen al primer trimestre de este año al 1.8, pero vemos que cae el impuesto a la renta, cae el IVA, algo crece el impuesto a los consumos especiales, algo decrece también el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué podemos comentar aquí? Que aquí se recoge los dos primeros meses, que son meses, yo diría, de estancamiento, pero el problema real se empieza a producir a mitad de marzo. Lo que quiere decir que pues para el siguiente trimestre, digamos abril, mayo y junio, se esperaría que el impacto sea mucho más fuerte y lo obvio sería que la recaudación baje, es decir, menos recursos para el fisco para poder destinar a lo que considere conveniente. No voy a leer esto, simplemente quiero decirles que en las revisiones que se han hecho de algunos países, como los que están aquí, Colombia, Brasil, Argentina, los esfuerzos han estado dirigidos a darle oxígeno al sector privado. Exenciones tributarias, postergación de ciertas obligaciones del sector privado, importaciones emergentes para atender la pandemia, entre otras circunstancias. Y también, obviamente, en el caso de la China, donde también hay medidas de compensación. Sí vale la pena decir que todos estos países tienen bastantes más opciones que el Ecuador. ¿En qué sentido? Nosotros no tenemos ahorros, nosotros no tenemos reservas internacionales, son muy escuálidas, tenemos la imposibilidad de evaluar que podría ayudar en algo o de imprimir moneda que no lo podemos hacer por estar dolarizados. El Ecuador no puede salir a los mercados a pedir plata porque el riesgo país no lo permite, tendría que pagar tasas absolutamente elevadas y eso le hace al país muy vulnerable y con una situación bastante distinta a la de los otros países. Y esto obviamente le obliga a tomar decisiones que en algunos otros países no se la están tomando, pero que en el Ecuador lamentablemente vamos a tener que
adoptarlas. Medidas económicas, estas son las que se anunciaron el 10 de marzo antes del inicio del confinamiento. Aquí hay decisiones de recortes de gastos, de incrementos de retenciones, aportes de servidores públicos, algunos proyectos de ley, que algunos de ellos son los que ya se enviaron, con cambios obviamente, eliminación de entidades públicas, fusión de otras, y el apoyo internacional que en ese momento se pedía, pero obviamente ahora los números han cambiado. Esto en su momento iba a producir un impacto de aporte, digamos, al déficit de 2.252 millones, mezclado este aporte entre las decisiones de ingresos, como las que ya cité, y algunas reducciones de gastos que estaban previstas realizar. En el caso del coronavirus, aquí tenemos una información hasta el 23 de abril, 11.183 casos. Estos son números que quisiera que lo tomen con la prudencia del caso, porque esto es en base a lo que se ha podido levantar, pero probablemente hay mucha información que no está reflejada aquí y que probablemente haga que estos números sean sustantivamente más altos. Es más, creo que son así. Y claro, esto genera impactos, ya vemos lo que pasó con el precio del petróleo, las modalidades de trabajo que se están realizando, el teletrabajo que se llama, la suspensión de labores de algunas empresas, la modificación de los horarios de trabajo, la caída de exportaciones en varios rubros, las ventas que también se han reducido, y el PIB que, como vimos, puede caer entre el 6 y el 7%. Se anunció por parte del gobierno algunas decisiones que tienen básicamente 3 etapas, le han denominado de resistencia, de reactivación y de recuperación. Para ponerlo en sencillo, hay que atender la crisis, esto demanda recursos, pero hay que prepararle también al país para que pueda tener opción de recuperación posterior. Y es ahí donde se han implementado algunas iniciativas que están, algunas de ellas constantes en las leyes que están en la Asamblea Nacional, leyes con el carácter de urgente, la una que tiene que ver directamente con el proceso del coronavirus, de la pandemia, y la otra que tiene que ver con los temas fiscales, que sin duda ya estaban en una ley que se archivó, y que se han de alguna manera complementado con algunas otras normas. Aquí tenemos en el primero de los casos de resistencia las fuentes de financiamiento que se han obtenido, algunas otras que están por realizarse, algunos pagos hechos al sector de la salud y decisiones en materia de insumos médicos, del personal, los kits de alimentación, de infraestructura y equipamiento. Esto no es más que una suerte de copia de la información pública que ha sacado el propio gobierno. En la parte de la reactivación, el objetivo es cuidar el trabajo y la empresa, los sectores más vulnerables, la cuenta de asistencia humanitaria, y ahí pues están algunos destinos de los recursos, del pago de pensiones, materiales de salud, sustento a hogares, apoyo a través de fondos adicionales al bono de desarrollo humano, los de los pequeños agricultores, entre otros recursos. Y las contribuciones de las personas y empresas, que ha generado mucha reacción para aquellos que tienen niveles salariales superiores a los $500. Algunos opinan que esto tiene que ser más alto, eso es un tema que tendrá que negociarse en la Asamblea. Y en el caso de las empresas, aquellas que tienen utilidades superiores a $1 millón, que el objetivo es que contribuyan como un tema solidario y temporal con el 5% de esa cifra de las utilidades registradas. Esto finalmente tendrá que pulirse, tendrá que verse si va a ser un aporte como una suerte de crédito tributario posterior. Estos son temas que tendrán que discutirse a nivel de la Asamblea. Otras acciones, la renegociación de la deuda, sin duda. Estamos en un proceso, este momento de
de búsqueda de una salida, nos han permitido el no pago de obligaciones por los próximos 4 meses, eso nos da un respiro de unos 811 millones de dólares, el oxígeno a las empresas a través de cierto tipo de diferimiento de pagos de algunas obligaciones, impuestos, de créditos, cobertura de seguros de desempleo, reforma laboral, ya voy a hablar algo de esto, congelamiento de tarifas, protección de educación, evitar desahucio de inquilinato, prohibir terminación de pólizas de salud, cobertura de salud y otras prestaciones, reducción del sueldo del presidente, más como un tema de imagen, más que por el impacto real que esto va a significar. Y la parte de la recuperación que tiene que ver con la ley enviada, la famosa COPLAFIP, y también la reforma laboral. En el caso primero, lo que se trata es de buscar que, dada la situación, entre una suerte de tregua legal el país, en el sentido de que es imposible acoplar las leyes vigentes, la normativa vigente. Las empresas no venden, no tienen plata, no pueden pagar a los proveedores, no pueden pagar empleados, no pueden pagar las deudas con los bancos. Obviamente eso hace pues que haya que buscar algún mecanismo que aquí se le ha llamado de acuerdo entre las partes, que permita acoplar la realidad a lo que se está viviendo, en el sentido de que si, por ejemplo, queremos aplicar la normativa de despido intempestivo en una empresa que no tiene recursos, es imposible hacerlo. Entonces, formas alternativas como es reducir la jornada laboral o formas de contrato distintas para acoplarse a la situación nueva es lo que supuestamente busca la reforma con los cambios que se tengan que producir. Y en el caso del tema del Código de Planificación y Finanzas Públicas, del COPLAFIP, introducir algunos indicadores para un manejo más ordenado de las finanzas públicas hacia adelante, con todos los ingredientes de transparencia y poder prever el movimiento posterior en los siguientes años para las cuentas de ingresos y gastos. Los proyectos de ley económica urgente, aquí tenemos los relativos a la crisis del COVID-19, la contribución humanitaria que ya comentamos, las disposiciones para preservación del empleo. Ahí están algunos conceptos: seguros del desempleo, reducción emergente de la jornada, contratos especiales, concordatos excepcionales, digamos, para gestión de obligaciones, cuenta especial humanitaria, lo que ya mencioné de las pólizas de seguro y el tema de los desahucios. Y en el tema de las finanzas públicas, techos presupuestarios y algunas metas del resultado global, del no petrolero, lo que se llama el gasto primario computable, que no es más que el gasto sin los intereses de la deuda y sin las asignaciones a los GATS y lo que hay que todos los años aumentar en temas de salud y educación. Ingresos, gastos permanentes, ahí hay cómo hacer algunos arreglos adicionales que no están en el proyecto de ley y poder aplicar una política contracíclica, es decir, ahora que se requiere plata, pues poderle meter, pero como no tenemos esos recursos, estos vienen o de los arreglos fiscales presupuestarios que mencioné o de recursos que se puedan levantar de fuentes externas. Las reglas fiscales, que no incluyan solo al gobierno central, sino a todo el resto del sector público, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, las empresas públicas y obviamente los límites de endeudamiento. Y algunos otros conceptos que están incorporados: fondos de estabilización, es decir, fondos de ahorro futuros. Creo que esto es sano. Los países que han podido acumular ahorros han tenido fondos de estabilización, operaciones de cobertura petrolera, qué pasa si baja el precio del petróleo, los seguros para evitar impactos futuros y las políticas de mitigación y gestión de riesgo. En la parte externa, vemos el riesgo país que se disparó. Estamos en 5.500 puntos al 22 de abril. Esto nos imposibilita salir a los mercados a buscar recursos. Me refiero al mercado de la banca o de los
financiadores comerciales. El año anterior un superávit comercial pequeño, más por la caída de las importaciones producto del propio estancamiento. Algo mejor que el año previo, que fue un déficit comercial de 468 y casi el equilibrio que se obtuvo el año anterior, el año 17. Y aquí vemos que las exportaciones del año pasado crecieron al 3,2, pero las importaciones cayeron al 2,8 y por esa razón pues se obtuvo el superávit comercial que observamos. Y en las importaciones, como vemos, pues hay un impacto importante en lo que son materias primas y bienes de capital. En la parte monetaria y financiera tenemos las reservas. Aquí tenemos la última cifra de 2.880 millones y las metas que estaban en el programa con el fondo, simplemente para que vean cuán lejos nos hemos quedado. Y esto es porque no han podido acumular reservas porque el gasto público no lo ha permitido. A esta fecha, simplemente por darles al año 2020, por darles un número, estaba previsto cerrar con reservas de 6.000 millones y obviamente esa cifra no va a poderse alcanzar. Y al año 21, donde ustedes ven 7.500 millones, en las metas anteriores, porque estas ya son metas renegociadas, el valor que estaba puesto originalmente era de 11.000 millones. Es decir, ahí ha habido también una suerte de flexibilidad por parte de los multilaterales y del propio fondo. La liquidez, que es el total de dinero que hay en la economía, de plata depositada en los bancos, plata que está circulando, crece al 8.9% por razones de distinta naturaleza. Parte de esto son fuentes externas, es decir, el endeudamiento ayuda a la liquidez, sin duda alguna, y el crecimiento de depósitos al cierre de marzo es del 6,7% anual y la cartera al 8.9%. Esto obviamente, si lo veríamos día a día y semana a semana, veríamos que hay un retiro de depósitos que no hay cómo ocultar. Ha habido retiros por cerca de 1.000 millones en las últimas 3 semanas, diría yo. Pero son recursos que no han salido de la economía, son recursos que han salido de los bancos y que están seguramente guardados en las casas. Seguramente por razones de seguridad o de ese tipo todavía no han salido del país, pero sin duda es una manifestación del nerviosismo que siempre existe en esta coyuntura. Los indicadores sociales, aquí vemos la foto de los últimos 12 años. Fíjense, el empleo informal, lejos de mejorar, se sube del 50 al 56.7. Si ustedes le suman eso al desempleo, que es el color azul, estamos hablando de 60% de la población económicamente activa que está o en la informalidad o en el desempleo. Y esto es antes del problema de la pandemia. Y la pobreza, que cayó más rápido en los primeros años de esta década o de estas 2 décadas, cayó 27 puntos porcentuales, después cayó mucho más lento y en los últimos 2 años, lejos de caer, empieza a repuntar, también antes de la situación que estamos viviendo. Cuento esto para decirles que el Ecuador ya vivió una crisis. El aparecimiento de la pandemia lo que hace es profundizar el problema, agudizar la situación, y sobre esa base tenemos que entender que cualquier salida que se quiera buscar va a demandar el concurso de todos. Esto no es un esfuerzo de un sector o de otro. Si por un lado los empleados dicen a mí no me topan el sueldo, los empleadores dicen a mí no me pueden grabar de ninguna manera ninguna contribución. Si el fisco dice a mí me pagan lo que me tienen que pagar en impuestos. Si los bancos dicen y a mí me tienen que pagar las obligaciones como están, es decir, si nadie cede nada, esto no funciona. Esto necesita el concurso y la participación de todos. Esta es una guerra con un enemigo invisible que afecta a todos. Obviamente hay sectores más vulnerables que otros, hay que hacer un reordenamiento equilibrado y balanceado sin duda alguna, pero lo importante y lo de fondo es que no podemos excluir de este esfuerzo nacional prácticamente a nadie, pero obviamente los sectores menos
favorecidos tienen que ser los que más apoyo se puedan recibir. Con estas explicaciones, quiero simplemente arribar a algunas conclusiones para dudas que ustedes puedan tener. Hay problemas urgentes, obviamente el tema sanitario, el problema de la falta de recursos, las reformas que van a permitir una recuperación posterior que está a mediano plazo también. El subsidio de los derivados de este rato creo que es el momento de adoptar una decisión. No habría impacto en el precio porque con ese valor del petróleo y de los derivados no habría ningún impacto en el precio, más bien inclusive podrían hasta bajar. El tema de la deuda que tienen que renegociar, solo para información, solo en intereses anualmente se paga cerca de 4.000 millones, solo en intereses. Es decir, una buena renegociación, un buen replanteamiento, sí liberaría recursos que se puedan destinar a lo que se necesita realmente. Y claro, hay problemas que hay que enfrentar, el coste de producción en el país que es muy alto, perdemos competitividad, la seguridad social necesita una reestructura integral, el país tiene que algún rato entrar en un proceso de recuperación, el empleo era un problema, ahora va a ser más problema, una fuente de ingresos y de divisas es el comercio exterior, no podemos descansar en buscar acuerdos con otros bloques. El tamaño del Estado, como expliqué, es el origen del problema fiscal, la reestructuración de la deuda que ya comentamos, y obviamente esto también descansa en la negociación política con grupos sindicales, grupos indígenas, partidos políticos, etc. ¿Qué podemos añadir a esto? Que la situación obviamente es grave, los signos de debilidad ya estaban presentes, se profundiza el problema. Aquí hay los soldados de esta guerra, que son los que están en el frente de batalla, los médicos, las enfermeras, trabajadores de la salud, la gente que hace servicio público, recolecta basura, distribuye alimentos, bomberos, periodistas, empleados públicos, policías, militares. Y los que estamos confinados, que somos los soldados de reserva, podríamos llamar, y que tratamos de evitar que esto se expanda, y que obviamente eso tiene un costo, que es la producción, y que hay que buscar un proceso ordenado para empezar a recuperar esa producción. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que el Estado tiene que participar. Aquí no hay izquierdas ni derechas, aquí hay roles prácticos que hay que cumplir. El Estado tiene que entrar a participar, tiene que buscar, obviamente, una actividad que le permita salvar vidas. Esto obviamente tiene un impacto en la actividad económica, esto sin duda, y todo el proceso que esto demanda, que es con las pruebas, con la medicación y el proceso de confinamiento que estamos teniendo. El éxito estará sustentado, por lo tanto, en las acciones que se desarrollen durante esta crisis, y lo de fondo es que la mayor cantidad de personas tengan su trabajo, permanezcan, no pierdan el empleo, y las empresas no quieran. ¿Va a haber empresas que van a quebrar? Sí, va a haber. Pero lo que se trata es de que el impacto sea el menor posible, o debería ser ese. La atención del funcionamiento, obviamente, de sectores esenciales es fundamental. Lo que conocemos, la atención médica, la distribución, la infraestructura que se requiere, qué sectores, yo le puse nacionalizado, la palabra que no se me malinterprete, lo que estoy diciendo es la participación del Estado en ciertos sectores para poderles ayudar a que estos se recuperen. Lo que ya mencioné de las personas que no pueden salir por el confinamiento, pero que viven el día a día, hay que ayudar a esas personas, a esos sectores, con alimentación, con medicinas, eventuales subsidios a los que no tienen empleo, transferencias de dinero. Solo para darles una referencia, el monto que estamos trabajando aquí del costo directo de la pandemia, directo, no el indirecto, es de más o menos 1.500 millones. Si lo unimos a todo esto, el tema fiscal y todo lo que se requiere, esa cifra va a subir a los 11 o 12.000 millones. Pero en términos prácticos, esos 1.500 millones comparado con otros países es muy poco. Eso es más o menos 1,5% del PIB. Si ustedes ven países, inclusive los vecinos, ni se diga los países grandes, han desembolsado fondos por porcentajes del 8, del 10, hasta del 14% del PIB,
para tratar de atenuar el impacto de este proceso. La protección de las relaciones entre empleadores, trabajadores, productores, consumidores, prestamistas, prestatarios. Y esto no se va a lograr si no hay un ordenamiento fiscal, es decir, hay la necesidad de que el ordenamiento fiscal nos permita poder ordenar este proceso y que esto sea una condición para poder continuar y no manejar la situación sin un orden que nos permita salir de la situación en que estamos. La acción estatal transparente, sin duda alguna. Hay preocupación de que la plata que se recolecte eventualmente vaya a pasar algo parecido a lo que pasó con el terremoto. Obviamente esto hay que tratar de evitar. Y algunas acciones concomitantes, como es la limitación de repartición de dividendos de accionistas, el comercio internacional y de cooperación, obviamente, evitar restricciones para insumos médicos. Aquí ya se ha avanzado bastante, creo yo. Y se va a requerir más deuda, y en eso hay que estar conscientes, en las mejores condiciones posibles, obviamente, con una inflación que probablemente no vaya a ser el problema realmente en esta coyuntura por el problema propio del estancamiento. Acciones internas, acciones internacionales, y obviamente las reformas para que haya una ruta de recuperación posterior. Ahí están temas como la independencia del Banco Central, los temas de la reforma a las finanzas públicas, el coste de producción, el tema laboral, que ya lo citamos también. Sí se necesita, creo yo, una tregua política. Creo que hay que darle el espacio para que el gobierno tome las decisiones y ojalá si habría la tregua, el gobierno tome las decisiones, que esa es otra incertidumbre que podemos tener algunos. Y hay que estar bien claro que cualquier arreglo que hagamos internamente de que aporten los que más tienen, que hagamos esto con estos recursos y no acá porque tienen algún impacto, todo eso finalmente es un traslado de liquidez de un bolsillo al otro. El país necesita fuentes de afuera, necesita liquidez adicional que agregue recursos para poder atenuar el problema. Y esto viene básicamente del endeudamiento con los multilaterales, recursos con ellos, y también obviamente con los gobiernos. Simplemente para darles una cifra, se está esperando recibir entre este mes que ya está próximo a terminarse y el siguiente, más o menos 1.000 millones del Fondo Monetario, alrededor de 1.000 millones del resto de multilaterales, me refiero a Banco Mundial, Banco Interamericano, CAF, entre otros. Estamos hablando de 2.000 millones, y de los bancos chinos, pues son de propiedad del Estado, obviamente, ahí se esperan 2.000 más, es decir, cerca de 4.000 millones podrían entrar. Aquí el tiempo es esencial y es básico. Mientras más se demoren, mucho más dificultad va a haber y menos confianza va a haber en la solución del problema. Así que creo que ahí el gobierno tiene que aplicar todos los esfuerzos que tenga a la mano. Todo esto significa apuntalar el proceso y apuntalar la dolarización. Hay que darle dólares a la economía para que ésta pueda seguir operativa. Hay que estar tranquilos en cuanto a la dolarización. Un termómetro es la liquidez en la banca, que esté en buenas condiciones, pero hay que precautelar que eso se mantenga en el tiempo. Y sobre esa base hay que rechazar cualquier alternativa que genere nerviosismo. La posición de algunos sectores de monedas paralelas lo único que hace es generar especulación, generar nerviosismo y generar dudas sobre la permanencia del régimen cambiario, lo cual es añadir un problema adicional a los que ya tenemos. Así que este es un proceso integral, completo, donde todos tenemos que de una u otra forma colaborar. Como tenemos un riesgo país tan alto, cualquier acción internacional tiene que venir de la mano con los multilaterales y sobre todo del fondo. Esto nos permite abrir puertas y nos permite una mejor posición, pongámoslo así, en la búsqueda de los recursos. Y aquí le he añadido lo del seguro porque es una coyuntura difícil, porque del seguro dependen los recursos de jubilación y estos, por la situación de la propia institución, están atados a que el Estado siga entregando el 40%, pero para eso tiene que ordenar las finanzas públicas para poder entregar estos recursos.
y asimismo cumplir con las obligaciones que tiene con los bonos estatales. Es ahí donde creo que tienen que elaborar varios esfuerzos. Finalmente, decirles que en el caso petrolero tenemos un momento difícil. Obviamente, la situación es complicada, más allá del problema de la rotura del oleoducto que se produjo hace pocos días. También tenemos ahora el problema del precio, que se bajó a lo que se bajó. Y hay que manejar la liquidez con la mayor prudencia posible y por lo tanto el flujo de estos recursos, tanto privados cuanto públicos, demanda una coordinación estrecha entre lo que es banca central, banca privada y el propio Ministerio de Finanzas. La concreción de una negociación amigable es fundamental. No podemos darnos el lujo que en la única fuente de recursos para aumentar la liquidez tengamos un proceso de una mala lectura externa. Me refiero a que el país entre en una moratoria o algo así. Hay que cuidar que eso no ocurra y obviamente agilitar los desembolsos con la China y buscar también arreglos de deuda interna. El programa con el fondo tendrá que reiniciarse en su momento para buscar una senda de confirmar la estabilidad y dar sostenibilidad hacia adelante. Y obviamente la viabilidad política de las reformas va a depender, en el caso de la independencia central, la parte laboral, la parte de las propias finanzas públicas va a demandar una acción del gobierno. Quiero terminar diciéndoles, dándoles dos mensajes que a mi criterio son importantes. El primero de ellos es que esto no va a poderse cristalizar todo lo que hay que hacer, independiente de que no nos parezca una cosa o la otra, pero lo de fondo es que esto no va a funcionar si no hay una coparticipación de todos. Aquí se requiere el esfuerzo, yo les diría inclusive la solidaridad de todos para que esto pueda operar. Esta es una pieza fundamental para que esto funcione de la mejor manera. Y el segundo elemento, que es un tema más de un mensaje que quería también transmitirles, es que si hay salida a esto, no es que no hay cómo hacer nada o que ya estamos perdidos, no, si hay salida, pero requiere lo que les acabo de citar, y decirles también que la economía ecuatoriana es una economía pequeña en el contexto internacional con relativamente pocos recursos en el ámbito externo. Esto se mueve, se reactiva, ya lo ha demostrado el Ecuador en anteriores situaciones difíciles. La del 99 es el ejemplo más cercano que tenemos. En poco tiempo el país entró en ruta y en ese sentido creo que sí existe la posibilidad de tener una recuperación posterior. Pero como vemos, este es una necesidad de aportación de todos, integral, coordinada, balanceada, equilibrada, todo lo que ustedes quieran, sí, pero no podemos decir a mí no me topan o defender cada uno su metro cuadrado, porque en ese sentido esto no va a funcionar. El mundo se hace más chico, los países producen menos, el Ecuador no está exento de eso, las empresas van a quedar en una situación mucho más débil, pero lo importante es que sigan rodando, que sigan moviéndose, aunque sea ganando menos, algunas no van a ganar, a un ritmo más lento probablemente sí, pero que sigan operativas, porque eso es lo que nos va a permitir una recuperación posterior. Así que esto es un poquito lo que quería transmitirles y obviamente agradecerles por su paciencia en escucharme y si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues estoy totalmente a la orden. Muchas gracias, economista Pozo. Vamos a dar paso a las preguntas que nos hicieron los participantes. La primera dice, ¿cuáles son los escenarios del entorno para los negocios internacionales post-COVID-19? Las tendencias indican que tenemos un contexto que debe enfocarse. A su criterio, ¿hacia dónde debe enfocarse? No ha cambiado mucho como yo veo el futuro del Ecuador en el sentido de que la mayor posibilidad de que este país pueda progresar, recuperar, corregir los problemas sociales, toda la coyuntura de necesidades que tenemos es buscando mercados en el exterior. Este es un país que tiene que insertarse en los mercados. Y nosotros somos, como vimos en los números, somos del 1.6% del PIB de América Latina.
y América Latina es el 6% del PIB mundial, es decir, somos más o menos el 1 por 1000. Pero no hay que verlo como una situación que nos afecte, sino más bien como una gran oportunidad. Tenemos 999 potenciales compradores de productos ecuatorianos. Hay que insertarse en los mercados. Este es un país que tiene en la práctica todo. Tanto así que nos ha generado problemas de buscar recursos. Afuera el Ecuador no es visto como un país pobre. Es un país de ingreso medio, mal administrado, inequitativo en muchos ámbitos, sí, pero no es visto como un país pobre. Entonces, la inserción en los mercados, la búsqueda de nuevos productos de exportación, la atracción de inversión extranjera, todo lo que nos genere una relación mucho más cercana con el entorno externo, creería yo que es la forma de poder avanzar y sobre esa base tomar las decisiones. Este es un país que tiene una sobreoferta de productos agrícolas, por decirles. Es decir, aquí hay más alimentos de lo que necesitamos. Por eso exportamos, por eso podemos vender afuera. Entonces yo creo que sí existen sectores y actividades que se pueden estimular. Y de atracción de afuera, adicionalmente la inversión, todo lo que tiene que ver con sectores que todavía no han despegado al ritmo que deben despegar. El caso del turismo, por ejemplo. El caso de la presencia de banca internacional. El Ecuador puede ser un centro de atracción de capitales de toda la región, hasta por su posición geográfica. Puede ser lo que es este rato, por decirles, Panamá, que es un país mucho más pequeño que el Ecuador. Entonces, sí creo que hay esas potenciales formas de recuperación y de crecimiento, pero todo está, a mi criterio, vinculado con la economía internacional. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, este es el momento de eliminar subsidios a los combustibles. ¿Se debe hacer esto de manera gradual? El Ecuador debió haber eliminado esto hace muchos años. Es el único país, conjuntamente con Venezuela, que tiene derivados que no se compadecen con la realidad. Aquí estamos subsidiando a los ricos y al contrabando. Aquí hay que reemplazar un subsidio al precio, que se llama, con un subsidio al transporte público, para que no haya impactos en la ciudadanía. Es lo que hay que hacer. Y este momento que el precio está tan abajo es, creo yo, la mejor coyuntura para tomar una decisión. Primero, no va a haber impacto en precios, primero. Y segundo, ya se le despolitiza, llamémoslo así, este tipo de subsidios. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Los subsidios tienen que cumplir un rol, tienen que tener una característica, deben ser focalizados, tienen que ser temporales, tienen que estar presupuestados, tienen que dirigirse al sector que tiene que dirigir. No pueden ser subsidios que generen distorsiones. Un buen subsidio en el Ecuador, ¿cuál es? El bono de desarrollo humano, por ejemplo, sin ser perfecto. Está focalizado, va al sector que tiene que llegar. ¿Cuál es otro buen subsidio? El 40% del aporte a la seguridad social. ¿Por qué? Porque ayuda a la jubilación de las personas, le da una atención de salud que obviamente tiene que mejorar, sin duda. ¿Cuál es un mal subsidio? La gasolina. El diésel es un mal subsidio. Hay que reemplazar eso, como mencioné, con un apoyo directo al transporte público, al transporte de carga, a la pesca artesanal, para que no sufra en un momento los embates de haber eliminado esta situación. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Con esta situación crítica del país, ¿peligra la dolarización? Yo creo que la dolarización tiene un activo que no tiene casi ninguna institución del país, que es el apoyo de la gente. Las monedas funcionan cuando tienen confianza y el dólar genera confianza. Nadie va a aceptar ninguna alternativa que no sea el dólar. Nadie va a soltar un centavo de dólar a cambio de una moneda que no tenga respaldo. En ese sentido, tiene ese activo que significa una aceptación ciudadana. En el caso del 99, nosotros pasamos del sucre al dólar porque habíamos perdido la confianza en el sucre. La gente ya no ahorraba en sucres. Las transacciones ya se hacían en dólares.
toda la operación del activo y el pasivo del sistema financiero en el 70% ya estaba en dólares. ¿Por qué? Porque los actores, las empresas, las personas, las familias, se refugiaban en algo que les daba confianza, que significaba dólares. Ese activo es lo que le permite y le va a permitir mantener, o nos va a permitir mantener el régimen cambiario. Pero claro, si faltan dólares me preguntarán qué va a pasar, si la liquidez se va a reducir. Bueno, precisamente por esa razón hay que reordenar el manejo interno y atraer liquidez adicional del exterior. En ese sentido, el termómetro de la dolarización en este momento es el sistema financiero. Y el sistema financiero está líquido, tiene reservas y está en una situación adecuada. Por eso hay que precautelar que siga siendo así. El sistema financiero, por ejemplo, puede ayudar al sector productivo, sí, pero si se le va la mano, va a atentar contra los depositantes. Entonces tiene que ser un tema balanceado de tal suerte de que no añadamos un problema más de los que ya tenemos. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Ha quedado muy claro que se requieren tomar medidas urgentes. ¿Podría, por favor, nombrar o sugerir un par de ellas al menos? Tenemos que bajar la nómina del sector público y eso no significa votar gente, esto significa bajar el gasto en sueldos y salarios con alternativas. Jornada laboral distinta, menor jornada o cualquier alternativa que nos permita una reducción, yo creería, de un 20%. Son 9.000 millones la nómina del sector público. 20% de eso son 1.800 millones. Y el espacio sí existe, porque inclusive el promedio salarial es el doble del sector privado. Si una persona gana $1.000 al mes y producto de decisiones va a ganar $800, entre 800 y 0 es la diferencia entre comer y no comer. Y la situación y la crisis sí amerita, lamentablemente, porque a nadie le gusta que le bajen el salario, decisiones de esta naturaleza, pero eso es para beneficio de ellos mismos, que no pierdan su empleo, y de toda la economía. Entonces yo creo que esa es una, por ejemplo, de las decisiones. La otra es la renegociación de la deuda. Los montos son tan importantes que ahí se pueden liberar recursos para apoyar. El tercero son los subsidios, que les acabo de citar. El cuarto es el apoyo en liquidez que se pueda dar con financiamiento internacional a las empresas que requieren el apoyo del Estado. Ahí tiene al menos 4 acciones que se deben desarrollar o que se deberían desarrollar para ayudar a atenuar el problema. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe entender lo de desarrollar una segunda dolarización de la economía? Traté de decir simplemente aumentar la liquidez, generarle más fondos a la actividad económica, aumentar esa liquidez que está circulando de un bolsillo a otro, porque, como expliqué, si ustedes introducen un concepto de contribuciones, lo que hacen es restar recursos de un lado para impulsar otro sector, pero la masa de liquidez en la economía no se mueve, es la misma. Entonces, la segunda dolarización, como le querramos llamar, es simplemente afianzar la misma, potenciar la misma, robustecer la misma, darle más recursos para que la economía pueda seguir operativa. Siguiente pregunta. Se hablan de decenas de miles de millones en manos de la corrupción. ¿No es ahora el momento de hacer un real esfuerzo internacional para recuperarlos? Sin duda que sí. Eso debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás. El gran problema de eso es que cualquier acción que se desarrolle y que no hemos realmente este rato recuperado nada de eso, cualquier acción que se desarrolle va a demandar tiempo. Eso va a demorar años. Eso no quiere decir que no se lo haga, obviamente, pero eso va a demorar su plazo. Y todos los días se está muriendo gente. Y todos los días hay que pagar obligaciones. Y todos los meses hay que pagar sueldos. Es decir, eso es algo adicional que hay que hacer, pero no argumentar diciendo no topen esto y recuperemos lo que se robaron, porque los plazos en economía son básicos. Yo no puedo esperar a que se recupere eso cuando todos los días tengo que atender obligaciones.
Vamos con la última pregunta de esta sesión, que dice, ¿sabe usted si hay algún plan de trabajo, alguna propuesta para los sectores de la economía? Bueno, sí están desarrollando algunas actividades. Eh, Hay, por ejemplo, las líneas de crédito que se quieren introducir a través de la banca pública, el caso de la CFN, créditos algunos no reembolsables, algunos de plazo largo con periodos de gracia para ayudar en general a empresas que están en situaciones no necesariamente por sectores, no necesariamente decir sí el sector comercial y no el industrial o sí la construcción y no el otro. No, es a todas las empresas independientes de los sectores que requieren el apoyo, líneas de crédito para ello. El acuerdo entre las partes es algo que va a beneficiar, creo yo, a todos si es que esto en la práctica se puede introducir. Todo lo que tiene que ver con postergación de ciertas contribuciones estatales también va a ayudar a determinados sectores. Hay que iniciar otras acciones, por decirles, del sector agrícola, que es el que más aporta en empleo y en el PIB también, requiere abaratar costos de producción, como es, por ejemplo, el valor de los insumos importados. Para eso hay que bajar aranceles, para que sea mucho más competitivo y que no pase lo que nos está pasando, que nuestros productores de las fronteras tienen una seria restricción querer competir con los que producen lo mismo en el otro país. ¿Por qué? Porque los aranceles son menores. Es decir, todos esos temas adicionales también hay que hacer, y los que les menciono, que tengo entendido que es parte de las políticas que quiere introducir el gobierno. Bueno, con esta pregunta concluimos. Economista Pozo, tal vez desea dar algún mensaje final a las personas que participaron. Bueno, primero agradecerles por haberme escuchado, pedirles como ecuatoriano que seamos solidarios y seamos proactivos, que tratemos de colaborar en la medida de nuestras posibilidades, eh, y tratar de ser un poco más generosos en cuanto a nuestras actitudes frente al resto, en el sentido de que es verdad que el gobierno tiene que dar la pauta para que se muevan acciones en el otro lado, pero si todos nos encerramos en nuestra propia esquinas y vemos solo nuestro metro cuadrado, esto no va a funcionar. Las guerras se ganan cuando hay unión, cuando hay coparticipación, cuando hay entrega, cuando hay apoyo de todos. Es la mejor receta para que esta situación pueda ser resuelta de la mejor forma. Muchas gracias, economista Pozo, por su excelente participación en esta noche. Nos ayudó con muchas ideas y con un análisis muy profundo acerca del tema. Queremos agradecerles también a las personas que participaron. No olviden que el día lunes retomamos nuestros webinars y les invitamos a que se unan a todos. Que tengan una excelente noche y un lindo fin de semana.